Hola a todo el mundo, en este vídeo vamos a ver en qué consiste la ley de Biot-Savart y cómo a través de ella se puede calcular el campo en el centro de una espira circular que está siendo recorrida por una corriente. Antes que nada veremos que el campo generado por una carga en movimiento viene expresado por esta formulita de aquí, en la que K' es una constante igual a nu sub 0 entre 4pi y nu sub 0 a su vez es la permeabilidad en el vacío y viene dado por 4pi por 10 elevado a menos 7 en unidades del sistema internacional, sería Tesla por metro partido por amperio. K' valdría 10 elevado a menos 7. Distintos experimentos ponen de manifiesto que si tenemos una carga que en este caso hemos cogido como positiva, que tiene una velocidad, se desplaza con una velocidad v, el campo magnético que genera esa carga en movimiento en un punto P, que ahora iremos variando, depende de distintos factores. Entre otros depende de la carga, depende de la velocidad que lleve, depende inversamente proporcional al cuadrado de la distancia y depende del ángulo que veremos a continuación, el seno del ángulo que veremos a continuación. Si la carga se mueve en dirección v, ese ángulo phi sería el ángulo encerrado entre el vector v y el vector r, siendo el vector r la dirección desde la carga hasta el punto donde vamos a estudiar el campo. El campo resultante, el campo magnético o la inducción magnética, va a ser siempre perpendicular al plano que generan los vectores v y r, es decir, a este plano que vemos aquí. Y para puntos que estén a la misma distancia, es decir, si elijo este punto P' que está a la misma distancia, cuanto mayor sea el ángulo entre 0 y 90, más intenso será el campo magnético que genere. Es decir, a medida que reducimos el ángulo, si elegimos este punto aquí, P2', el campo magnético será mucho más pequeño y siempre perpendicular a ese plano. El módulo del campo magnético que estamos estudiando es proporcional a la carga que se desplaza a la velocidad a la que lo hace, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia y proporcional al seno del ángulo. Si queremos expresar el campo magnético o la inducción magnética por medio o de manera vectorial, tendremos que hacerlo por medio del producto vectorial, es decir, la inducción magnética será K' por Q y el producto vectorial entre V y U sub R. Todo eso partido de R cuadrado. ¿Qué es U sub R? U sub R es un vector unitario en la dirección y sentido en la que señala el vector R, es decir, desde la carga hasta el punto donde estamos estudiando ese campo magnético. En situaciones más complicadas podemos calcular el campo magnético como la integral de un diferencial de campo. Y todo eso vendría dado como la integral de K' por dq por v por ur vectorialmente multiplicado partido de r al cuadrado. Si conseguimos hacer todas estas contribuciones y las conseguimos sumar por medio de la integral, tendremos el campo magnético. Entendemos por elemento de corriente y escribiremos dl con vector a una porción diferencial del conductor que tiene la dirección del conductor y el sentido de la corriente. En el caso de que no tengamos cargas en movimiento, sino una corriente a través de un conductor, pues podemos ir expresando, en este caso, la integral
de K' por dq, y si expresamos v como dl, siendo L una longitud, hacia dt por ur, todo eso quedaría dividido por r al cuadrado. Bien, pues si cambiamos el diferencial y hacemos dq entre dt, eso precisamente nos dará la corriente I. De modo que el campo magnético, la inducción magnética, será la suma de todas las contribuciones de I por dl vectorialmente multiplicado por ur entre r al cuadrado. Es decir, vamos a sumar hacia todas las contribuciones del conductor. Es decir, aquí tenemos un elemento de corriente, esta porción infinitesimal, le sumaremos otra, y cada una de esas, al ser recorridas por una corriente, tendrán una contribución distinta en este punto B, y si sumamos todas ellas obtendremos la inducción magnética creada por ese conductor recorrido por esta corriente. Esta expresión que aparece aquí sería la que se conoce como ley de Biot y Savart, en honor a dos físicos, Jean-Baptiste Biot y Félix Savart. A continuación vamos a calcular el campo creado en el centro de una espira circular. Vamos a suponer que la corriente circula a través de esta espira en sentido horario, tal y como muestra la gráfica. Lo primero que vamos a hacer es elegir un elemento de corriente que está señalado aquí en azul. Si elegimos ese elemento de corriente, el vector UR será el que va desde ese elemento de corriente hasta el centro de la espira. Este sería el vector R, y en la misma dirección iría el vector U sub R. El vector DL, es decir, el elemento de corriente, señala la dirección de la corriente, que para este elemento concreto sería vertical hacia arriba. Por lo que sabemos del producto escalar, a través de la regla de los tres dedos, si señalamos con un dedo el elemento corriente, con otro el vector UR o R, que señala en el mismo sentido, el campo resultante en el centro de la espira será hacia dentro del plano. Si en vez de ese elemento de corriente hubiésemos escogido cualquier otro, el vector R habría señalado a lo largo del radio, y también la contribución habría sido en la misma dirección y sentido, es decir, hacia dentro del plano, en el centro de la espira. Vamos a determinar ahora todas las contribuciones de todos los elementos de corriente que configuran toda la espira. Bien, lo primero que vamos a analizar es la dirección del vector. Este vector ya hemos dicho que es un vector que señala hacia el centro de la espira. Por lo tanto, esta dirección será vector menos k, siendo k hacia afuera, saliendo del plano, menos k señalaría hacia adentro. Nos queda, sabiendo la dirección, podemos determinar inicialmente el módulo de la inducción magnética, y eso sería la integral de toda esta expresión de 1 sub 0 partido de 4pi I entre r cuadrado dl. Todo eso a lo largo de todo el conductor. Bueno, sabiendo que el radio es constante y es R mayúscula, podríamos sustituir su valor y extraer todo lo que sean constantes, y todo lo que sea constante es todo esto. Es decir, nos quedaría fuera no sub 0 4pi por I entre R cuadrado, e integraríamos hacia dl a lo largo de todo el conductor. Bien, toda esta contribución es lo mismo que el perímetro de la circunferencia, es decir, ¿cuánto suman todos los dl cuando demos la vuelta a toda la circunferencia? Pues precisamente 2πr. Bueno, pues aquí podemos simplificar r con el cuadrado, pi con pi, 2 y 4, y nos quedaría un 2, y obtendríamos como resultado final para el módulo de la inducción magnética
en el centro de la espira, que viene dada por nu sub 0i partido de 2r. Es decir, depende de la corriente y depende del radio de la circunferencia. Cuanto mayor sea la espira, menor será la intensidad del campo magnético en el centro. Cuanto mayor sea I, por supuesto, mayor será la inducción magnética. Bien, si expresamos la inducción magnética de manera vectorial, ese vector B vendría dado como nu sub 0 por I partido de 2R, y el vector menos K, puesto que ya vimos que todos los elementos de corriente generaban un campo magnético, señalaban en el centro de la espira hacia dentro del plano. Este sería el campo magnético generado en el centro de la espira de radio R, recorrida por una intensidad I.